Bienvenidos a un episodio más de Hacemos un Podcast. Oigan, muchas gracias a las personas que se están suscribiendo a nuestro podcast, a los que nos comentan en nuestros videos. Saludos para Ángeles Huerta, el Ruseliano, Walfred Montiel y para Isis Rojas. Muchas gracias por sus comentarios que nos hicieron en nuestro último episodio. Y pues hoy, como podrán ver, traemos invitados. Pero antes, yo soy Anabel. Yo soy Rafael. Yo soy Susana y hoy contamos con el gusto de tener en este episodio, ahorita van a entender por qué, al biólogo Jesús Pacheco, cariñosamente Chucho Pacheco, que muchos de nuestros podcasters seguramente conocen a Chucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que él domina muy bien y que nosotros pues vamos a aprender mucho y seguramente vamos a debatir algunas cosas. Vamos a hablar sobre qué comemos. Sobre si realmente estamos enterados de lo que comemos, si estamos comiendo bien o deberíamos comer mejor, o realmente yo pienso que se han dicho muchas cosas y que no hay muchas cosas que estén probadas, pero que se ha satanizado mucho el tema de los transgénicos, es lo que yo pienso. Pero antes tendríamos que saber qué es un transgénico. Un transgénico es un organismo genéticamente modificado, es decir, que el material genético de este organismo ha sido alterado mediante ingeniería genética. Es decir, en algunos casos, no sé si en todos, tú ya me dirás, se incorpora un gen diferente de la misma especie que permite que este organismo sea resistente o viva más o tenga mejores condiciones. No sé si también tenga que ver con la apariencia solamente, no lo sé. Si hay, o sea, sería así como que muy grave que solamente fuera para que se vieran más bonitos, pero puede ser. Es decir, que un organismo que es originalmente en su estado natural de una forma, introduces un gen distinto para alterar algunas de sus propiedades. Es ahí donde pueden venir muchas cuestiones de debate, ¿no? Entonces, pero es bueno que tengamos bien claro. ¿Eso es, Chucho? ¿Eso es un organismo transgénico? Sí, se supone, bueno, no se supone, dentro de los organismos genéticamente modificados hay dos líneas. Los que son los OGM, que son organismos que dentro de su misma genética algunas características se apagan o se encienden sin introducir ninguna genética distinta a la propia, ¿no? Entonces, sobre su misma genética se apagan o se activan. Y los transgénicos como tal son aquellos que sí tienen una inserción de genes que puede ser de la misma especie, o sea, de otro organismo, o bien de una especie distinta. Y como bien dices, lo que busca es mejorar, optimizar o resaltar cierta característica, cierta resistencia. Puede ser sabor, puede ser apariencia, puede ser resistencia a alguna sequía, alguna bacteria, alguna plaga, ¿no? Lo que se busque... O sea, ¿puedes alterar un organismo sin introducir otro gen? Es decir, sí. ¿Puedes mejorarlo? Sí. O lo que se llama, lo que comentamos, los injertos entrarían dentro de los transgénicos, ¿no? Hace mucho tiempo escuchaba esto cuando, por ejemplo, ves los aguacatitos pequeños, criollitos, ¿no? Entonces tú querías tener un aguacate así, súper mantequilla, de esos grandotes, y entonces introducías una hojita en el tallo con cierta técnica. A eso le llamaban injertar la planta. ¿Eso tiene que ver con esto? No, eso no sería un transgénico. Ahí simplemente es un organismo que está teniendo compatibilidad, está viendo que se pueda desarrollar, aunque sean de diferente, como un trasplante, ¿no? La genética no se mueve ni en el organismo que recibe, ni en el, órgano que se Pero ingresa. Lo que surge es diferente. Totalmente. Por cuestión de cómo funcionan o cómo interactúa la planta, lo que le permite mejor aprovechar. En los transgénicos es directamente la genética, porque ya el organismo a partir de esta genética se va a desarrollar. Puede ser, el ejemplo más claro que tenemos es el maíz, ¿no? Uh-huh. Podemos ver esos maíz, ¿no? Que vemos en las películas americanas, ¿no? Con esos dientes totalmente alineados, amarillos, ¿no? Sí. Visualmente estamos diseñados para tener el sabor es algo característico que también puede cambiar, ¿no? Puede modificarse. Ya entendí, el injerto no se va a reproducir, solamente va a ser esa planta. Así es.
si hay una semilla no va a tener esa genética, ¿no? En animales sería lo que es la mula. Una mulita. Ah, ya entendí. El injerto no se reproduce. Tienes que injertar el otro árbol y el otro árbol y el otro árbol. O sea, hacerlo como constantemente, ¿no? O sea, como para que se vuelva esa misma especie, que se vuelva a repetir. Y el transgénico no. El transgénico nada más quieres modificar algo que te interesa, Estás ¿no? generando un... Creaste un ente. O sea, otra especie. Un nuevo... No como tal especie, porque como tal no es una especie como tal, no es una modificación. Es ese ADN con esas modificaciones señaladas, identificadas, ¿no? Seleccionadas para el beneficio que se busque. A ver, yo quisiera tocar un punto. En los transgénicos, la producción o la búsqueda de transgénicos es para combatir el hambre, ¿no? En el hambre del mundo. Esa es como la justificación. En teoría. Yo estaba investigando y resulta que el 40% de los alimentos en el mundo se tira, se desperdicia. Porque se descompone, porque no llega al mercado, porque ya no se vende. Pero es imposible llevar ese 40% a toda la población. ¿Por qué? Porque pues, no podríamos llevar mangos de México a Holanda, porque de acá que llegan, pues ya, o el costo que implica llevarlo, ¿no? El costo. Entonces, por eso lo que acaba de pasar en esta población propiedades que es de España, pero está en el África, ¿no? Toda la migración que llegó por hambruna. Pero bueno, hay que atender esa población. Yo creo que ese sería el punto, ¿no? Creo que sería el punto, a ver que la gente no muere de hambre. Lo que pasa es que creo, yo sí estoy de acuerdo en que hay una gran escasez de alimentos en muchas partes del mundo. Sí. Y estoy tratando hablando de alimentos de primera necesidad. Yo creo que un punto de la discusión en México sería, por ejemplo, el maíz. Desde hace muchos años hemos escuchado que sin maíz no hay país y que en México ni siquiera producimos el maíz que necesitamos para cumplir con nuestra demanda alimentaria el que no me diga que no come tortillas está mal. O sea, que vive en México, sea cual sea su nacionalidad y no come tortillas, no, está mal. Yo no está hablando verdad, ¿no? Aunque no te guste, ¿no? Algún producto de maíz. Sí, claro. Comes. Y es la base de nuestra dieta. Y y tenemos que importar el maíz. Es ahí donde viene la discusión. El maíz originario no es resistente a muchas plagas. Es de temporal, o sea, se da en algunos momentos y en otros no. Y entonces yo sí estoy de acuerdo. Es que no quisiera decir transgénicos sí, transgénicos no, porque no ese es el punto de este podcast ni de muchas discusiones, porque si empezamos con sí o no, ya creo que nos cerramos a cosas, pero diría, si el maíz pudiese ser más resistente, se pudiera dar en todas las estaciones, se diera más y más y más. Yo no estoy hablando de mangos, porque no todo el mundo come mangos, o sea, estoy hablando de ciertos alimentos que serían básicos para la nutrición. Filtrar cuáles son obligados y cuáles son pueden quedar en segundo término, ¿no? A lo mejor. Pues sí, como fuente de nutrición y que sí creo que insistir en que no ingresen los productos transgénicos al país, pues entonces sí tendría que haber otras soluciones para que pudiéramos tener esa producción que alimentar a toda la población. Yo creo que primero habría que empezar preguntando, a ver, beneficios y que tendría un alimento transgénico y cuáles son las consecuencias negativas que tendría. O sea, mi pregunta sería, ¿no? Sí, o sea, ¿cuáles son los beneficios desde tu perspectiva? Y que dices, bueno, mira, o sea, objetivamente esto sí puede funcionar, bla, bla, pero también tiene su parte negativa. ¿Cuáles serían esas? Es que creo que el punto, así la línea, ¿no? Que marca el bueno o malo, ¿no? Que Jorge es muy tajante, ¿no? Ajá. Diferenciarlos así es cuál es la finalidad con la que se va a modificar esa planta, ¿no? Okay. Con un uso económico o con un uso humanitario, ¿no? Porque si no es el uso humanitario, se pudieran enseñar plantas transgénicas para sembrar este tipo de lugares y evitar este tipo de problemas sociales, económicos, en cuanto a migración. Sin embargo, la finalidad con la que se hace estas modificaciones no es esa. Es
Para enriquecer a las empresas. mejorar la apariencia para vender más, o que dure más tiempo, no porque no se te descomponga, ¿no? Sino porque dure más en anaquel. O sea, no es un aspecto científico, sino es un aspecto económico político. El 90% de las modificaciones, 90-95, son con fines económicos, no humanitarios. Entonces, realmente el problema no es el transgénico, sino el uso o el enfoque que se le está dando. Lo que no es ético. La ética. La bioética. Ética, sí, entonces, de hecho, la ciencia está limitada, regulada, ¿no? Por los principios de la bioética, que son los que marcan hasta dónde llega, ¿no? Hasta qué alcance podemos tener, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de la clonación entran en esta cuestión, ¿no? Cuestiones de medicamentos entran bajo si realmente son benéficos. De entrada, que no generen un daño, ¿no? De maleficencia. Segundo, que además de que no hagan daño, que realmente tengan un impacto positivo, porque si quedan en un aspecto neutro, tampoco tiene caso invertir tiempo, investigación, dinero, ¿no? Autonomía, ¿no? Que es a decisión de quien lo utiliza, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita, la cuestión de esa propuesta de sellar o de marcar cuáles alimentos son transgénicos, para que yo tenga la decisión, el conocimiento de qué es lo que estoy consumiendo y si lo quiero consumir. ¿Qué decíamos? Como las marcas de los azúcares, ¿no? Claro. Triangulitos, circulitos. Sí. Que dirán con tanto azúcar de excedente de sí, ya sodio. tú sabes cuál quieres ya consumir. Cada quien sabe con qué se envenena. ¿No? Sí. Entonces, desde ahí eso es como que el punto clave, ¿no? Que realmente el impacto no va a beneficiar. Puntos positivos se pueden generar organismos que tengan un mayor aporte nutricional, ¿no? Que de hecho existen casos. El problema es que esos casos que existen, muy pocos realmente tienen éxito. Algunos siguen en investigación y no avanzan de ahí, no reciben autorización. Realmente, el caso de los tomates morados, ¿no? Que manejan, solamente en algunos países se lo manejan como un alimento super premium. Entonces el costo es elevadísimo y no para todos, ¿no? Entonces, los que son humanitarios, el impacto es muy bajo o no se logran. Los que son económicos, todos se autorizan, avanzan, proceden, pero realmente el beneficio no es completo, ¿no? Es solamente un sector. O sea que estos ejemplos de ventajas que hemos visto, ¿no? Que son más resistentes a las plagas, o puede ser que tengas mayor productividad, porque también es justo decirlo, también los productores tienen derecho a ganar dinero, o sea, mejorar su productividad y a mejorar sus características nutricionales. No en todos los casos es aplicable. Es decir, a mí me preocupa mucho el caso del maíz por la situación de México. Entonces, tú y yo alguna vez platicábamos acerca de preservar las especies del maíz originario, ¿no? Y entonces decía, bueno, si este maíz criollo, originario, en condiciones naturales, como le llamamos, de repente sigue siendo objeto de plagas y resiste a los herbicidas y ¿cómo lo vamos a lograr salvar? O sea, ¿cómo vamos a lograr que sigamos produciendo si cada día es más pequeñito, si no conserva su sabor? No sé, yo quisiera, hace muchos años, yo me acuerdo que la zona de San Gabriel Chilac producía un elote muy grande, muy parejito, que se llevaban toda la producción a la Ciudad de México, porque eran los elotes que venden en la Ciudad de México, enorme. Ya no hay. Ya no hay. Eso le resta a la población pues una forma muy importante de vivir. El ajo que producen en San Gabriel Chilac y que no lo pueden, no en todos los casos, a lo mejor ahorita nadie se me va a echar encima, es muy chiquito, sabe muchísimo, pero es muy chiquito y entonces no lo pueden vender para estas procesadoras que hacen el ajo picadito, o simple y sencillamente no les gusta a los compradores que quieren estas casas que ni saben a nada, pero no han logrado mejorar la apariencia del ajo, por ejemplo, o de algún otro, es un ejemplo. Y entonces se va perdiendo la práctica agrícola también en los lugares. Es que es como toda una gama, ¿no? Cada punto tiene a favor o en contra. Uno de los negativos que también en el aspecto ambiental y que tiene que ver con la cuestión de las genéticas y cómo se afectan, es ese, que en algunos casos se les
activan características o trasladan para que sean resistentes a plagas o que eliminen plagas, en algunos casos hasta que sean dañinos para esas plagas que llegan y entonces las afecten, pero entonces no es específico, ¿no? a ese bichito. Sí, hay no, toda una todos. gama a la que se arrastra, ¿no? Entonces rompes todo un esquema alrededor de ese... Ecosistema. Es como cuando fumigan, ¿no? Vamos a fumigar. Y fumigas Claro. Y se todo. llevan abejas. Moscas, Sí, cucarachas, o sea, todo, ¿no? a veces la mosca es para todos. Y esa selección artificial va haciendo que los más resistentes, los Es un más poco la fuertes... quimioterapia, ¿no? O sea, te dan quimioterapia y sí arrasa atacas parejo. el mal, pero arrasa con Parejo. todos. Sí, y eso ha generado que ahora haya plagas más resistentes o súper resistentes, como les llaman, y que entonces sean más difíciles de erradicar y que además sean agroquímicos más fuertes, más tóxicos, para poder... Un ejemplo muy simple, ¿no? Digo, lo que hacemos con las cucarachas y el raid, ¿no? Cada vez es un raid más fuerte porque matamos a las que son débiles ante esa Chiquitas, fórmula y las ajá. que sobreviven, pues tienen una mejor genética, ¿no? Entonces Sí, sube la se hacen fórmula resistentes. y vamos subiendo, ¿no? Es exactamente el mismo proceso. Entonces, ambientalmente también tiene un efecto negativo en cuanto a polinizadores principalmente, ¿no? Que también los arrastra. Oye, y dentro de los transgénicos o de los alimentos transgénicos, ¿cuál es la mayor polémica que hay en torno a ellos? Porque, pues muchos podemos decir, es que son malos para la salud, es que ya no se ven naturales, es que pierden su sabor, o Te saben enferman. o te enferman. Pero a mí me gustaría saber, ¿cuál es la mayor polémica que gira en torno a los transgénicos que la gente dice, yo no consumo eso por esto? Uno de los, no sé, mitos, en realidad, es que producen cáncer. Ajá, es como que el que todo el mundo Sí, es no, que pues, bueno, cáncer, pero a ver, Con fundamentos científicos. sí, 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 No, por no es eso, científico, por sí, eso. porque Sí. Aquí le preguntamos al que sabe. Ay, Por sí, eso. por eso. Bueno, la es ciencia sobre la creencia, siempre. es un... Muy extendida esa creencia. pero no fundamentada, ¿no? Estudios así que totalmente relacionen no, a la modificación del gen, porque ahí viene el punto, a que la planta, a la genética modificada te haya provocado el daño de cáncer, no, pero sí el uso de los agroquímicos que necesitan, como el glifosato. Entonces puede que la planta no te haga daño porque no es mala la planta, pero toda esa cantidad de químicos que recibió durante su proceso, aunque sea más corto, aunque sea... Antes ocupaban 10 y ahora ocupan 1, ¿no? Por decir algo. Pero ese 1 es... Potente. Sí, es considerado cancerígeno. Por eso Entonces, eliminan esos elementos. O sea, no eliminan el producto como tal, sino los procesos que hayan utilizado glifosato. ¿Cómo? glifosato. Glifosato. Sí, ese es el problema del cáncer. No la planta, sino los químicos que lleva. Sí, o sea, puedes decir, es que la fresa la puedo seguir comiendo, pero como lleva eso es lo que está Un provocando. riesgo, Y ¿no? como lo estás consumiendo todo el tiempo, pues es potencia, la bueno, potencia se no eleva, No son ¿no? malas las tortillas, pero las crees en el microondas todos los días, ¿no? Entonces, Ándale. es como que el ya. vehículo, ¿no? Para que pueda haber una Ay. afectación. Ok. Y sí, hay el mito, ¿no? De que generaba cáncer y había un estudio en ratones, Ajá. pero después se desechó, ¿no? Porque estaba mal realizado, ¿no? Había un sesgo y trataba de golpear ese aspecto. Entonces podemos decir que ese es como que el rasgo más, pues sí, como que el que dicen, eso es lo que rodea a los transgénicos y por eso la gente cada vez dice, pues no. Sí. Pero pues viene otra parte, ¿no? La gente como que ya lo está... Es más, ya ni siquiera pregunta si está modificado ni nada, ¿no? Es como que ya lo consume. No sé si esto se hace por ahí. Hay una tienda que saca unas uvas que saben a algodón de azúcar, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y yo recuerdo que cuando la sacaron, la gente así fue y compró porque quería probar las uvas verdes enormes, muy bonitas, que sabían a algodón de azúcar. ¿Cómo logras eso? Ajá, o sea, mi pregunta sería, ¿eso Ahí- es...? Y ¿Va por desconozco ahí? si es que ahí desconozco si sea genéticamente modificado, sean características que potencializaron dentro de la misma genética o sean introducidas. Ahí en ese caso en particular no tengo así Solo claro lo cuál que te dije de del las dos. injerto, pero es que serían injertar miles y millones de plantas. Entonces, Sí, debe ser o genéticamente modificada o transgénica, no sé cuál de las dos. Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, suponiendo si fuera un transgénico, obviamente la gente que dice, yo cada mes compro mis uvas, pues con el tiempo va a haber una afectación, ¿no? O sea, vas a decir, oye, una vez está bien, pero ya cada mes ese mismo producto ya no es bueno Claro. para ti, ¿no? Porque, Sí, la cantidad, porque hay todos esos rastros que llegan. y aparte de- no es natural, ¿no? O sea, una uva que sepa a algodón de azúcar, pues Puede que no, pero mientras no tenga esos químicos, esa uva no te va a hacer daño, porque no solamente está modificada, o sea, estás, digamos, percibiendo las características que tiene, pero la planta ya está así.
O sea, el problema es el químico que puede, que puede arrastrar, ¿no? O sea que para saber si el transgénico produce algún tipo, si el organismo transgénico produce algún tipo de efecto dañino sobre la salud de los consumidores, debería analizarse cada uno de los productos individualmente. ¿Y cuál fue el proceso que lo llevó? Ajá, o sea, no puedes esa decir valoración, los ¿no? transgénicos todos son perjudiciales para la salud por el simple hecho de ser transgénicos. No, necesitarías analizar cada producto individualmente y su proceso. Entendámonos de esa manera, sí. Y en el contexto donde se lleva, porque no es lo mismo el problema del transgénico del maíz en Tehuacán, que es una zona con valor en biodiversidad de maíces, a que lo hagas en Marruecos, que no tiene el problema, ¿no? Dices, ok, el contexto es totalmente distinto, ¿no? El transgénico es bueno o es malo, ¿no? Depende cómo lo utilices. Ahí sí que quería decir eso. A ver, vamos a suponer, el maíz transgénico, que es el que nos trae a esta discusión, ¿no? Porque es un alimento de primera necesidad, no solamente para México, sino lo podría ser para muchos. O sea, el maíz podría combatir una hambruna, ¿no? El maíz es tan extenso, tiene una diversidad, ¿no? Ajá, no, es como mucho, ¿cómo se dice? O sea, mucho maíz, produces mucho maíz y produces muchos alimentos a base de maíz que tienen un valor nutricional que van a saciar el hambre. Es el cereal más consumido en el mundo, que ¿no? pueden saciar el hambre. Ok, ¿por qué en Tehuacán no tendríamos la necesidad? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si compráramos y consumiéramos para hacer las tortillas de cuapa maíz transgénico? ¿Qué pasaría? Esas semillas que sembraban... Serían más baratas. Pues es que ahí viene el punto. El transgénico no es malo, pero por ejemplo estos monopolios que están alrededor de esta producción. Los que venden las semillas, los de Monsanto, por ejemplo, son los Monsanto, que venden Bayer, las semillas. ¿no? Que ahora es, te vendo la semilla, te vendo el agroquímico y también te vendo el medicamento si te enferma, ¿no? Entonces, pues no creo que la intención sea muy humanitaria, ¿no? Sí, cuando te dicen, te vendo un medicamento por si hay una enfermedad, Sí. dices, no debería, ¿no? Y además, te vendo la semilla, te rinde más, pero para que se desarrolle bien tienes que comprarme este agroquímico que es el glifosato. Y si no me lo compras, si no lo utilizas no se te va a dar al 100. Esa es una. Otra que luego viene modificados para que ya no traigan semillas. Entonces, ¿de dónde va a volver a sembrar el agricultor? Te ves ¿no? obligado a tener que volver a comprar. No puedes producir las semillas. Algunas veces hay hasta contratos donde ellos no pueden sembrar las plantas, tienen que comprar obligadamente. Otra es que algunas veces esa genética se cruza con las genéticas del lugar y puede también haber afectación, ¿no? Ajá, cuando siembran, o sea, hay ahí una contaminación. Un cruce en cuanto a el polen, ¿no? Y no te da, la polinización, y no te da la misma mejor puede que especie. Nos pusimos de acuerdo, ¿no? La mitad transgénico, la mitad criollo. Ajá. Sí, pero puede haber una contaminación y esta genética se va a ver afectada. Puede ser que la que se acabe, la que va a durar es la que es más resistente. Sí, y es que hay también algunos temas, por ejemplo, Monsanto tenía mucho el tema con el amaranto porque es una planta que consideran plaga y que no logra o no le beneficia porque no la controlan. Entonces la quieren señalar como una plaga o como nosiva. Cuando dicen, pero pues aquí es... ¿Por qué no la controlan? Porque crece como plaga, entonces para regular, es muy fácil su crecimiento. Para ellos. Entonces no les beneficia. Entonces es una planta que para ellos no es benéfica, la quieren catalogar de esta manera, ¿no? Entonces, pero pues aquí el guasón, el amaranto, ¿no? Sí, pues es comida, claro. O sea, el amaranto lo ocupas de todo igual, sí. Pero tienes el monopolio, entonces tú decides qué está mal, porque pues, como nosotros controlamos qué es lo que beneficia o afecta estos cultivos, digo, muy a grosso modo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, además del maíz, ¿qué otros? Porque el maíz es muy claro. O sea, nosotros no producimos ese maíz amarillito que nos dan con las costillitas barbecue, ¿no? O sea, eso es maíz importado transgénico. ¿Qué otros productos estamos consumiendo los mexicanos? Bueno, no sé si aquí es que ese es uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de arroz que viene con mayor valor nutricional, pero ese es el problema, que a veces la distribución es poca. El arroz es de los pocos que tienen como caso de éxito. Por ejemplo, el de los tomates morados, que lo manejan también, que decíamos,
que en lugar de que se surta a nivel mundial y sea un empuje para la nutrición. Porque no, están enriquecidos nutricionalmente, entonces los venden en tiendas como, claro, son como gourmet, alimento top. aunque sean transgénicos. Sí. O sea, Hay un no grupo- son orgánicos. Hay un grupo de alimentos que se considera superalimentos, ¿no? Porque tienen un aporte muchísimo mayor. El amaranto es uno de ellos. Los insectos están Los catalogados de chapulines estos y los superalimentos, ¿no? gusanos. Que se supone que en algún momento es parte de lo que nos va a permitir tratar de mermar esta crisis alimentaria, ¿no? Que tengamos a lo mejor un poco menos de alimento, pero mejor aporte. No me digas, es en Y ahí serio. voy a un tema que ahorita que mencionaba de la falta de producción alimentaria. Y salsita. Yo creo que el problema, aparte de la Salsita. producción, acompañado, es la mala distribución. Sí. Porque decía hace un momento, ahí se tira un 40% de alimento. En Estados Unidos a lo mejor no es más del 40%. Y en África no creo que sea... Sí, ¿no? No, entonces no es... yo creo que Estados Unidos es mucho más del 40. Claro, ¿no? 60% no, pero entonces no es también la producción, No sino es es una mala... equilibrado. Ese 70 que No, aquí se es que el tira, asunto- aquí urge, ¿no? Entonces... Es que en África necesitan producirlo ahí. Es decir, no lo vas a llevar porque el transporte de los alimentos, sobre todo, por ejemplo, en México, que el transporte es muy caro porque transportamos en carretera y los Estados Unidos tienen una red ferroviaria. Bueno, y para entrar a África, Envidiable, para pero turistear, ya te nosotros- ponen muchos peros. Ahora imagínate meter alimento. O sacas, No, tendrías que está cañón, producirlo. sí, pues sí. Por eso es que los transgénicos se convierten en la solución. Pero también les estás llevando pues este tipo de sustancias que por sí solas sí producen afectaciones en la salud. Así es. Entonces, ahí sí puede ser que tengas mayor número de enfermos de cáncer o de otros padecimientos que no van a tener posibilidades médicas, porque tampoco hay medicamentos, tampoco hay tratamientos y tampoco vas a determinar, tampoco tienes datos que te permitan ver si realmente ese fue el efecto o simple y sencillamente determinadas razas somos más susceptibles a No, algunas inclusive las enfermedades. condiciones nutricionales los hacen más proclives a ciertas A ciertas enfermedades. enfermedades. Sí. O la misma raza, ¿no? Sí, que sí, sí. hace más proclive. Hay enfermedades que las personas, los asiáticos o los mexicanos o los latinos tenemos más, ¿no? Hay un caso, el del arroz dorado, ¿no? Que es uno de éxito que ayudó a combatir la ceguera infantil en Asia y África. A partir de la modificación del arroz, benefició este aspecto infantil, ¿no? Ese transgénico, ese es el objetivo, ¿no? O sea, ese es la utopía, ¿no? De lo que tendrían que hacer esos transgénicos, o lo que tendrían que buscar. Bueno, considerando que en Asia el arroz es como parte de su canasta básica, así como lo es aquí el maíz. En Asia el arroz es parte de desayunan, cenan y comen arroz, ¿no? Es que Pero por entonces- región yo creo que puedes encontrar un alimento generalizado que en teoría es de alcance, ¿no? Sí, O sea, que pueda Entonces, tener todos depende alcance. depende qué quieras, depende qué quieres modificar en el laboratorio, qué quieras lograr. Si quieres lograr mejorar los nutrientes para lograr, por ejemplo, hacer resistentes a las personas que lo consumen a determinadas enfermedades, combatir la desnutrición infantil, combatir la desnutrición en los adultos, qué sé yo, o a lo mejor las enfermedades de desgaste mental, o el Neurológico. Alzheimer o alguna otra cuestión. Pero si tú lo que quieres es producir más para vender más y venderles y además hacer tu rehén a países pobres, acabándote su producción, local, no, pues entonces ya no fue eso. Sí, Ese arroz dorado, seguramente los japoneses o chinos, el país de Asia que lo haya hecho, lo logró con una idea: mejorar las condiciones nutrimentales para o no sé si lo hizo con esa idea o lo hizo y que llegó a esa meta. No, fue sin cobrar regalías a los campesinos pobres, o sea, fue cuestión humanitaria. Sin embargo, el alcance, o sea, fue bloqueado, ¿no? Obviamente farmacéuticas, pues no les conviene ese Claro. tipo de... Ese es, bueno, tengo que hablar de conspiranoia, como dijiste luego. Pero es que es el problema, que las farmacéuticas, pues desde atrás es quien mueve todo. Sí, todo yo lo que se me permite o niego no. a creer que quieras mantener a las poblaciones o enfermas o susceptibles y no puedas liberar un medicamento porque eso, híjole, no, me niego a creerlo, de verdad, no puedo Pero creer sí, que haya en este No, pero mundo la tanta historia maldad. lo demuestra, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que es Si ellos les comprarían más medicamentos. pero no todos tendrían la capacidad de poder comprarlo.
O sea, creo que estuvo padre eso, pero hay que entender una cosa. Es evidente que en países asiáticos, pues la ética que tienen es muy diferente a la ética que hay de este lado, ¿no? O sea, de este lado van a decir, pues sí somos humanos, pero primero queremos dinero. Yo supongo que por también el país en el que vivimos o en el cómo nos desarrollamos, que aquí en México aplica la de el que no tranza no avanza y cosas así, pues llevar este tipo de situaciones de un lado humanitario, pues no va a tener el Y mismo es que finalmente auge, la ¿no? investigación requiere ingresos, ¿no? Sí. Es que ahí es otro punto. Que hace, No perdón, puede ser en meramente China me parece, de buena gente, ¿no? pero en China, por ejemplo, tienen su instituto que trabaja sobre cuestión de transgénicos y de genéticamente modificados. Entonces eso permite que ellos puedan enfocar la atención a un problema, a que en lugares donde no lo tienen y son la industria privada quien lo hace, o la investigación privada, perdón, pues yo lo enfoco a lo que yo quiero, ¿no? Perdón, un caso así ya soñando, ¿no? Por ejemplo, el problema de crimen organizado en Michoacán. ¿Sabes qué? Vamos a modificar en el instituto un aguacate que se puede desarrollar en Oaxaca, en Baja California, en Chiapas. Producciones, controlamos cuánto para que no sature el mercado y entonces el mercado de Michoacán se lo quita, ¿no? Suena maravilloso, bueno, ¿y por qué no se hace, no? No hay un instituto así que se enfoque realmente a O sea, que se como tal. produzca aguacate en muchos lados. O sea, es lo que decías un momento. Yo lo veo ahora, ¿no? Antes, pues, no sé, ahora producimos frutos rojos donde sea. Eso tiene que ver con esto. Es decir, antes solamente había ciertos lugares donde se producía algún tipo de alimento, como por ejemplo toda la parte del Bajío, que era la hortaliza de México, las lechugas, los chícharos, todo se producía en la zona del Bajío. En Puebla solamente se produce en la zona de esta parte de Tecamachalco, Tlacotepec, esa parte que es como la zona más fértil del estado de Puebla, bueno, no sé en el norte, de esta parte sur del estado, porque en todos los demás lados no produces nada. Y ahora tenemos en Tehuacán produciendo jitomates, blueberries, fresas, a ver. Pero ahí también entra la cuestión de la tecnificación, invernaderos, no tiene viveros, que ver- que no logran, tiene que ver con- pues al final se complementan, pero volvemos, eso te amplía hacia el mayor lugar de cómo, a ver, ¿qué necesitas aquí? Sabes que no traigas aguacates de Michoacán, prodúcelos aquí, ¿no? Y entonces sí van a dejar de comprar allá, pero entonces allá también pueden producir otros alimentos que se supone que al final la Agenda 2030 busca que sea el consumo local, ¿no? Entonces, diséñame las plantas o los alimentos para que yo tenga en mi región y reducimos el traslado, ¿no? Pero que sea generalizado, ¿no? Pero también hay muchas críticas a la Agenda 2030 en ese sentido, ¿no? Yo Pues pasé yo- mucho, yo yo no- pasé creo que son mucho los tiempo prejuicios. pensando que era la gran Sí. panacea del mundo. No. Y últimamente he leído muchas críticas acerca de cómo estos objetivos se convirtieron en el instrumento para que los países Control. ricos controlaran a los países pobres. La verdad es que había que Sí, analizarlo. analizarlo. Es que porque hay cosas a mí que- así como que de repente dije, Te decía, entonces yo estoy nada de acuerdo con Milei, ¿no? Pero el mensaje que él dio sobre la agenda en la ONU se me hizo, creo que lo poco acertado que le he escuchado. o sea, fue sumamente crítico. Que era, bueno, Pero es cierto, ¿no? O sea, es parte de quitarla. Es que es la sostenibilidad habla de 3 aspectos o 3 ejes, ¿no? Social, ambiental y económico. O sea, y no puedes desbalancear, ¿no? Yo le digo a los chicos en clase, es como una mesa de 3 patas. Si una está más corta o más larga, Sí, se ahí cae. No funciona. Entonces, lo complejo es balancea, ¿no? Traemos el consumo local, pero entonces se pierde la identidad del municipio de Tehuacán, de las granadas, bueno, que no es un alimento nativo, ¿no? Pero es parte de la identidad, ¿no? Y al rato la granada se da en todo el país. Entonces, ese aspecto de identidad se pierde, ¿no? El maíz, ¿no? La cuna del maíz, ¿no? A nivel mundial reconocido. Entonces, perdemos ese aspecto, ¿no? Es ahí donde entra, o sea, los aspectos culturales y sociales. Sí. Y ahí entra ese punto, bueno, ¿y por qué no mejor llevar la producción transgénica a lugares como, no sé, voy a decir mejor Durango, ¿no? Que tiene cuestión de poca agua, cuestión de Cierto. climas muy extremos, y en Tehuacán le das el realce a mantener la cuestión nativa. Entonces tenemos maíces nativos con valores gastronómicos y tenemos producción de maíz en volumen, ¿no? Cubres o tienen los dos aspectos. No digo, suena mejor muy fantasioso, ¿no? Pero se supone que, pues si puedes jugar con toda la genética, pues no sería un problema, ¿no? Realmente. O sea, el transgénico realmente no es
100% bueno, pero tampoco es 100% malo. O sea, dependiendo la necesidad, dependiendo lo que el consumidor requiera, es por donde se tendría que atacar. Lamentablemente, las empresas y los monopolios pues los ocupan a su favor, ¿no? Y es ahí donde pues se desvirtúa un poco el fin del transgénico. O sea, finalmente es el enfoque que tiene, ¿no? O la intención. O la intención. O sea, pero yo pienso que sí debe haber alguna forma de equilibrar tanto el interés del capitalista como el de la humanidad. O sea, porque el capitalista, si se va por la pura lana, pues al rato no va a tener a quién venderle. Claro. Pues es que a estas empresas no les interesa que la gente en África se muera de hambre. No les interesa. O sea, si estás viendo, No es un mercado que le compre no una es, carne. sí, no claro. es geoeconómica o geopolíticamente importante. Han dejado a África morir de hambre, A no través sé, de desde los que yo años, nací. O pues sea, sí. yo Es que se le recuerdo. quitan todos sus recursos, ¿no? Yo recuerdo en Ujú. diciembre de 1976, y ahorita les voy a decir por qué les recuerdo. La revista Life, en ese entonces, publicaban una revista muy grande, que ya no es para nada funcional, con unas fotografías que eran, lo que valía la pena eran las fotografías. En diciembre de 1976, que acababa de tomar protesta José López Portillo en este país, publicaron una portada de un niño, no sé, no recuerdo si era niño o niña, yo creo que era un niño, en Biafra. Sí. Que fue drama, fue Dramático. inclusive no sé qué pasó. Fue real, ¿no? Era real, claro. Digo, no fue real, digo, el más que dramático no sé, fue creo real, que- o sea, es una creo que- realidad, ¿no? O sea, que Creo que el fotógrafo al final se quitó la vida, o sea, recibió muchos premios, pero fue tal la Un impacto. depresión de la foto que tomó y porque fue un éxito comercial. Yo la Y tengo que aquí. no tengo la toda plena mi vida, seguridad, toda mi pero vida. creo que se quitó la vida el fotógrafo. Y no es porque la haya visto después. Toda mi vida la voy a tener aquí. Les voy a decir por qué. Tengo una hermana, bueno, tengo dos, pero tengo una hermana mujer que nació el 2 de diciembre y tuvo muchos problemas cuando nació y estaba en el hospital. Entonces llegaron mis papás y me dejaron en la sala de espera de un hospital en Puebla ahí. Uy. Y esa revista está encima de la Y mesa. la agarraste. Y nunca voy a poder olvidar porque mi hermanita era una niñita que pesó 1,2 kilos. Yo era una niña y la pusieron en una incubadora, como y les dije a mis papás, ¿por qué trajeron a mi hermanita de viaje? Mi papá casi se muere y no entendía de dónde había sacado eso. Entonces, no solamente te vamos a prohibir ver la televisión, también te vamos a prohibir que veas las revistas. Es más, tú ya no puedes verla ni por la ventana. O sea, y entonces la vi y le dije, no. ¿Por qué la trajeron de ahí? Y casi se muere. Pues es que fue tu primer razonamiento. Pues sí, era un El bebé impacto, ¿no? muy Sí, claro. pequeñito. Fue Sí, un sí, sí. milagro su vida, porque además estuvo muchísimo. Ya no está así chiquita. Ya creció normalmente. Pero sí fue. Y nunca se me va a olvidar. Y ya mi padre me tuvo que explicar, pero había mucho más fotos adentro. Y era una. No, esa foto fue Impactante, terrible, ¿no? O sea, estoy hablando de hace 50 años. A ver, no les ha importado nunca que estos países, porque no es negocio. Sí. ¿Y quién se los va a pagar? Ahora, Es que por eso debe haber equilibrios y por eso están los organismos mundiales, ¿no? Yo La por eso OMS, decía que el ODS, aunque los hambre gringos ya le cero, quitaron presupuesto. a eso se tendría que... es que, por ejemplo, la OMS al final supone que no hay un estudio que señale que es que son perjudiciales, como tal. ¿no? Digo, tampoco es que no lo sea, ¿no? Pero no se ha demostrado, ¿no? Entonces, pues bajo esa... ¿tú crees que no se han demostrado o no han querido Ah, sí, demostrar? efectivamente. El fotógrafo se quita la vida ¿Ah, sí? porque todo el momento le queda el remordimiento de que en lugar de salvar al niño, tomó la foto. Bueno. Sí, me acuerdo de eso. No manches, pero ¿de qué lo pasa? No, pues creo que... espantas a la pajarota. Había buitre. un buitre. Había un buitre. Ya Pero se me no acordaba. se supone que dicen que cuando uno se dedica a eso no puedes interferir con las cosas que Cuando es en vida Yo creo salvaje, que siempre vida queda silvestre. Yo de verdad creo que esa puede ser una interpretación actual. En ese momento, yo creo que el impacto, si yo que tenía 7 años, tengo la imagen aquí cada vez que hablan de niños con hambre y África Sí, y sí. Luego piensas en esa luego imagen. pienso Sí. en ese episodio. Yo creo que
Mira, seguramente los fotógrafos de guerra y eso muchos se quitan la vida, porque nunca se pueden quitar esas imágenes. Y él compartió una imagen, ¿no? De cuántas que vio durante cuántos días, Sí. Imagínate, pero yo lo que voy es cómo, pues sí podríamos, está bien tratar de ir modificando ciertos alimentos con cierto objetivo, o sea, no todo. Bajo bioética. ¿Qué puedes hacer eso? Pero tienes que Es lo bajar que- tus Pero principios. normas muy Es lo que le claras. preguntaba, o sea, ¿crees que realmente las empresas o los estudios científicos no lo han querido demostrar o no lo han podido demostrar? Porque al final de cuentas, pues hay gente que lo estudia y dices, es que pues sí tiene algo que puede hacer daño. Te van a decir, sí, pero la ciencia respalda que todavía no lo han Pero es que encontrado. volvemos, no todos están modificados con el mismo fino de la misma forma. Entonces, puede que este sí Puede y que este este no no. tenga impacto. Entonces, ¿cómo filtras? Bueno, pues es que ya depende quién guíe la investigación, con qué finalidad y... O sea, que cada alimento es modificado para fines específicos y entonces Sí, tendrías que particular. analizar cada caso. alimento en particular. O sea, volvemos a que lo mínimo indispensable sería que nos trajeran en la bolsa Sí. esto. Y es que hay Como otro... los cigarros, ¿no? Esto te puede... Ya tú Pero lo sabes que pasa es que en fumas. todos los cigarros, o sea, la nicotina, toda la nicotina causa los mismos efectos. Sí, sí. A ver, pero aquí no, porque si tú le pones un sello de alimento transgénico, tendrías que decir alimento transgénico 1, 2, 3. O sea, Sí, por especificar qué Ajá. tan modificado o qué tanto daño te puede puede hacer. hacer. Porque cuando tú lo pones, estás poniendo el sello como una precaución, Sí. como Una una idea de advertencia. cuidado, como una Pues sí, ya con los Pero sellos ¿de que hay qué hoy en le día. adviertes? ¿De qué le adviertes si no sabes si a lo mejor es mucho mejor de lo que te ibas a comer? Ese es el tema, que hay alimentos transgénicos que tienen mucho mejores valores nutricionales que el alimento orgánico o el alimento natural que te ibas a comer. O sea, es que no lo sabes. Y el sello implica una prevención negativa. El sello implica, no es, ay, qué rico es, vamos a ponerle que tiene muchas vitaminas y vamos a ponerle un sello de muchas vitaminas. No, el sello siempre implica... Es que ahí entra la cuestión económica, ¿no? Si le ponen el sello de muchos nutrientes, exceso de Ajá. nutrientes, va a costar más. Sí. Entonces ahí es cómo lo juega, ¿no? Yo creo que la cuestión de los sellos cuando se lanzaron, que la gente lo criticaba y se burlaba, ¿no? Yo creo que sí funcionaron, ¿no? No, hasta ahorita ya ha habido resultados. Al principio, Algunas personas... ¿Qué resultados? a lo mejor, No, sí, a lo sí, mejor en los estadísticamente grandes ya hubo, tenemos ya ahorita consumos, ya pero hay los disminución de niños... consumos. Sí, claro, entre más ellos ves, dices... A ver, si en tu mejor no. filia política, con datos. No Te tengo vas los a datos llevar una ahorita. tarea, Rafael. A ver, ¿qué tarea para- Pero sí Pues tengo... Porque pero sí- tiene filias políticas. Él tiene filias No, políticas. no, Se pero sí sabe, sé que... se sabe, Se se sabe. siente que tiene filias políticas. ¿Por qué? Porque, a ver, Rafael, tú vas y de veras ves los sellos. Yo creo que, a ver, es que hubo toda una computación, el tema de las escuelas, el que ya no pueden tampoco consumir han ciertos cumplido, alimentos. Que tampoco han cumplido. Ese es un punto gravísimo. No tanto serían los sellos, sino el limitar algún consumo de alimentos en algunos lugares. ¿Y las escuelas? No, o sea, tratan, Yo le voy a decir un caso No, donde no, sí, no, o sea, por es ejemplo, muy las difícil estas que los- sanitas, que antes eran hasta nutricionales, ¿no? Esas cosas. Y salió que tienen sellos, ¿no? Entonces dices, yo creo que sí. Lo que sabíamos que nos hacía daño, como la coca, el gansito, sabíamos que lo tenían y lo siguen teniendo, pero hay cosas que considerábamos sanas sí, o que la favorables y resultó que no. Sí, creo que hay el danonino creo que no tiene sellos. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ¿Y qué tú separas. dirías? ¿Y tú crees que el danonino tenga azúcar? Ahí hay algo. hay No, una claro, cosa. pero entonces ¿por qué no tiene sellos, no? O sea, te preguntas, no ¿por sé, qué el no sé. danonino no tiene sellos si se sabe que eso es azúcar y que no es yogur como tal, ¿no? Ahí creo que dice que no es yogur, ¿no? Entonces dices, Bueno, ¿sabes Fernando. qué sí ha funcionado? También creo que el que cumplan con estas normas de esto no es leche, esto no es... producto lácteo, ¿no? sí, y Producto esto, no sé y mira, qué. por ejemplo, Nutrileche es esta fórmula. Nutrileche es una fórmula láctea que pues dirán lo que quieran, pero es mucho mejor Sí. y con mucho mejores valores nutricionales que la leche entera, que te hace un daño del nabo y que quién sabe qué coman las vacas, va rápido. O sea, pero no, es suero de leche. Pues sí, es suero de leche. El suero de leche no te va a hacer daño a ti, que eres mexicano.
y que no tienes esta enzima que somos, pues, ¿no? Entonces, sí creo que, no sé, el sello me parece que es una connotación negativa, y en un transgénico, no siempre, podría haber otro instrumento que no fuera el sello, o sea, que fuera el aviso, ¿no? Documento manipulado genéticamente, es una etiqueta más general, ¿no? Y Para tú no sabrás, hacer impacto negativo, no ¿no? siempre que fuera el impacto negativo, porque a lo mejor no es negativo. A lo mejor, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay productos, sobre todo productos del campo, que se desaparecen con el tiempo? Por ejemplo, podría ser esto de la... Yo les pongo a ellos el ejemplo de la papaya. Tú tampoco te vas a acordar porque es muy joven. Pero antes la papaya era color papaya, color naranja. A ver, dime dónde vas a encontrar una papaya color naranja ahora. La papaya Maradol, cuando yo era una niña, era un lujazo comprarla, porque eran de esas papayas importadas, que esa papaya color rosadito, lindo. Ahora todas las papayas son así. Y no se pudren con mucha facilidad, porque la papaya se pudriría así. ¿Eso tiene algo que ver con esto? Claro. Y ya no encontramos papaya naranjita, por mucho que tu nutriólogo te diga que tiene menos azúcar, porque efectivamente tiene menos azúcar, pero ya no la encuentras. Y hay muchísimos, nosotros le hacemos burla a mi mamá, ¿no? Que siempre nos decían, no, pero cuando yo era niña esto sabía más rico, ¿no? Y el dulce y todo era más rico, ¿no? Todo era más rico. Yo le decía, no, pues es nostalgia, ¿no? Pero no, yo ahora pruebo la fruta y sabía más rica cuando era yo niño, ¿no? Ya hay las manzanas que no tienen sabor, ¿no? Compras en el súper y no saben a nada, ¿no? Se sienten porosas, ¿no? Pero duran más. Claro. La papaya dura más. El mango, que eran unos manguitos de este tamaño, pero pues es que esos no los puedes así pelar y hacer en ceviche. Son estéticos. Mango, ajá. Y entonces ya no hay, se desaparecieron. Ya no los encuentras. Sí, la papa, ¿no? Ya no es la misma calidad del aguacate, no es la misma calidad que llega, o sea, no, cambia. Porque además ese aguacate chiquitito que te lo comas hasta con cáscara ahí en tu tortilla de cuapa, no es lo mismo que es de que le partes así. Y que está verde. Y regresamos allá a la parte que a veces hemos debatido, ¿no? Por eso es importante, a lo que acabo de decir, ¿no? La tortilla de cuapa, no de tortillería. Y esa tortilla de cuapa es con ese maíz de la región que se hace bajo el proceso. ¿Sí, de verdad? ¿Es con eso? Pues se supone que... ¿No la hacen como seca? No, pero eso es lo nixtamaliza, ¿no? Muelen, lo llevan a moler, todo. O sea, no... Cuapa. Y ahí cambia, ¿no? Perdemos ese... Pues esta parte se nota, ¿no? O sea, la tortilla de cuapa tú lo puedes... Claro. Y ándale, y si tú la guardas, ahí sigue. Se pone dura, iba a decir, no se endurece. Ah, una tortilla hecha con... Y eso lo perdemos al no cuidar estas genéticas, no mantener... No estamos transgénicos, pero tenemos también que blindar las partes... esa producción local, ese tipo de valores gastronómicos, ¿no? Aquí se puede sembrar, aquí no, por ejemplo. Oye, ¿qué alternativas reales, o sea, que por ejemplo tengamos al alcance de nosotros mortales, o sea, podrían existir, o cómo podríamos identificar o evitar estos productos en nuestra vida? O sea, que sí podamos tener ese alcance de decir, a ver, esta podría ser una alternativa que podría no ser tan costosa y podrías evitar esto, y estos son los productos que deberían empezar a evitar. Pues siempre he dicho, ¿no? El mercado que se pone los miércoles en Ajalpan, ¿no? Toda la gente que baja de la sierra y trae su producto, es un producto económico, limpio en muchos casos, ¿no? Yo lo creo mucho con mi hija cuando estaba chiquita y hacemos su papilla de manzana, ¿no? Las del súper servían y todo normal, ¿no? El agua limpia. Y esa de la sierra tú las echabas a servir y el agua se ponía como vino, ¿no? Y la casa olía a manzana, ¿no? Y eso, ¿qué? Y es distinto lo que te están dando, ¿no? Lo que estás sí, porque la del súper luego la como que la enceraban, ¿no? Tiene cera, como cera, y decías, ay, brilla, pues sí, porque tiene un chorro de cera. O sea, que recomendaríamos, no solamente en Ajalpan, en esta ciudad, todo alrededor del mercado, pues, La Purísima, o también el mercado que está en el centro, están las personas que vienen con sus canastas y no están precisamente en los puestos muy grandes, porque los puestos muy grandes ya tienen la misma producción que tiene el súper, a lo mejor un poco más barata o mucho más barata. Pero estas personas que vienen con sus canastas, vienen con sus productos criollos, sus productos naturalmente. Ahí lo que me da... O menos impactado. No compres papa, cilantro y eso porque lo tipo de riego. Siembran en el riego, ¿no? Entonces ya, o fresas o alguna cuestión así. Sí. Entonces no compras las del súper. Y eso nos va a llevar con mucho que las Taylors estaban, que te las puedes agarrar de la bolsa y echarlas directamente a tu ensalada. A ver, pregúntales a los de Taco Bell si realmente puedes echar
lechugas directamente a la ensalada. A ver, ¿no? O sea, ya no resultaron tan Claro. Sí, la planta no es mala, pero en el proceso hubo alguna contaminación, algo que no controlaron fuera de la planta y pues también afectó, ¿no? También hay riesgo. Hay una el forma mismo de riesgo que tu lechuga comprada aquí en la orilla del canal de San Diego. Oye, hay una forma de identificar un producto transgénico así a primera vista, o realmente tendrías que ponerle mucha atención. Mira, de entrada, pues, aunque digamos, no, los plátanos que comemos antes a los de ahora, pero si nos vamos realmente al plátano original, pues nada que ver con lo que comemos, ¿no? Hay varios injertos, es que supone que al final es eso, ¿no? Tener claro qué es lo que estamos consumiendo. Por eso la cuestión de identificarlos, porque así como tal, que digas, ok, los que son más largos que anchos son, no. El maíz amarillo ese de... bueno, ese sí lo vemos. O sea, sí hay alimentos, ¿no? Hay algunos que lo ves. Ese sí es modificado. Perdón, hay algunos que sí lo ves visualmente que dices, esto no es natural, ¿no? O sea, esto, no, esas naranjas que luego ven en el súper que está perfectamente el color, todo, y dices, pero no saben a nada, ¿no? Ajá, o esas manzanas que están como en sus cajitas o en sus redes que dices, ahí están muy bonitas como para hacer una manzana tan normal, ¿no? O sea, sí podemos identificarlos cuando dices, a ver, no hay congruencia entre el tamaño y cómo se ve el color a lo mejor a lo que sería una manzana normal, ¿no? Pero tampoco tenemos, pero tampoco vamos a estar así como de observando todo el tiempo a ver que sí. Sí, porque también no puedes generar esa psicosis, ¿no? Ajá, porque realmente, o sea, que tengamos un consumo limpio, o sea, pues no. Totalmente es imposible. Por ejemplo, en México, el problema más grande es el maíz. Pues... O sea, las prohibiciones tienen que ver con la producción del maíz. A lo mejor principalmente, yo creo que la cuestión cultural, como que es lo que también nos pone más atención, ¿no? Sí, porque hay un buen de temas con el maíz, ¿no? Que ese es otro, ¿no? Que empiezan a patentar estos genes. Y es otro problema que ahora dicen, nada más lo modificaste. Ahora esa genética le pertenece a la empresa y nadie más la puede, entonces... Es muy caro, es un monopolio. Hubo un momento en el que había una investigación, no sé... Voy a investigar en qué terminó eso, me acordé, que estaba enfocada a rescatar los genomas del maíz mexicano. Yo no que llevaba, creo que Bill Gates, ¿no? Pero lo que buscaba era patentar los maíces mexicanos, ¿no? A ver, espérate, ¿no? Porque también saca el productor mexicano de la competencia. Sí, no, entonces totalmente me tienes que hasta pagar regalías por producir mi... Es como cuando vinieron, creo que asiáticos a llevarse nopales, ¿no? Nopales y cactáceas y no sé qué. Mira, durante años, hasta hace muy poco tiempo, los jardines japoneses fueron muy famosos y llegaban a la zona de Zapotlán Salinas con trailers que después pasaban a los trenes y después a los aviones, o a los barcos. Y se llevaron ante los ojos de todo el mundo. Las cactáceas nadie las consideraba de valor, no eran importantes, nadie las protegía. Y seguramente las personas que estaban en las comunidades les daban una miseria de dinero. Pero tú veías los trailers cargados de estas cactáceas que les llamábamos órganos, no sé cómo se llaman ahora. Columnares, ahora todos han cambiado de nombre, pero las vishnagas eran estas que se llevaban las vishnagas así enormes. Bueno, también las comíamos en el dulce. O sea, las cosas han cambiado muchísimo, pero sí, o sea, para los jardines japoneses extrajeron y no había ni una reglamentación, ni una prohibición, ni un conocimiento de la comunidad. O sea, lo que hemos avanzado en esto ha sido muchísimo, para protegerla, para luchar contra los monopolios y también para estar confundidos, porque pues de todo lo que comiste hoy, ¿qué no tiene tal que te pueda llegar a enfermar o qué? Sí, no, y aparte, bueno, cuidamos los transgénicos, ¿no? Bueno, y todo lo que come las vacas que nos comemos, ¿no? La producción Sí, claro, lo que le das de comer. También los animales son modificados. En algunos, ¿sabes qué pasa? Que el forraje que les dan puede estar modificado para que... O sea, más los llene, los engorde. Más rápido, lo que ellos busquen, ¿no? Ok, oye, Chucho, nosotros siempre antes de terminar el podcast hacemos una recomendación, ya sea una película, una serie, no sé qué. Pero en esta ocasión quisiéramos que nos recomendaras, bueno, Susana sí traes creo que una recomendación, si no, sí, pero primero vamos. Queremos que en tu recomendación nos digas qué nos recomiendas en torno a los alimentos transgénicos, ¿no? O sea, y si tú dices, miren, y además traigo, no sé, un documental, una película, una serie o un libro, léanlo. Entonces, recomiéndanos. Uno, ¿qué nos recomiendas en torno a los alimentos transgénicos? Obviamente para nuestro propio consumo, y qué sí, qué no, pues para que también podamos nosotros introducirnos en ese tema.
Ay, me agarraste en curva muy feo. No, pero no que nos recomiendes películas así, o sea, no, pero... de entrada, sí, no, pero está, yo he enfocado algún, Sí, o está sea... interesante, pero yo lo primero es quitarnos ese tabú, ese en favor o en contra, ¿no? Totalmente, de una postura, ¿no? Sino realmente informarnos, investigar, porque no es lo mismo el fin que buscan y también lo que decíamos en cómo afecta a una región, ¿no? No es, a lo mejor no nos cerramos en Tehuacán porque lo que hacemos, el foco es sobre el maíz, sí es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y nos, a lo mejor nos, dices, qué bueno, ¿no? Que nos pega un poquito más en la cuestión emocional, pero no es que se debe de prohibir, ¿no? Sino de contextualizar a dónde se debe de llevar, ¿no? A dónde se debe de buscar, O sea, introducir. no satanizarlos, sino investigar, informar y pues también cuidar un poco lo que Sí. culturalmente viene siendo parte de Y nosotros. es que al final esta es la línea, ¿no? O sea, la ciencia va en Sí. en este tren y no se va a parar, ¿no? Y hay dos puntos que van a obligar a que eso también sea más rápido, ¿no? El cambio climático que está cambiando los climas, las plagas, todo, y afecta a todas las plantas. Y la segunda, que la proyección a nivel mundial es que tenemos que producir el 70% más de alimento para cubrir la crisis que viene, ¿no? Entonces, pues está imposible si no es con el apoyo, la ayuda de los transgénicos, ¿no? Pero saber qué es lo que hacen, por ¿Y qué. dónde, no? ¿Dónde, no? La cuestión de buscar o de encontrar esa legislación correcta, ¿no? Hacia... Sí, porque claro. hay transgénicos, pero prohíbe el glifosato, ¿no? O sea, no hay Sí, problema claro. con los transgénicos, pero... Trabaja más para desarrollar otro tipo Claro, de no sustancias. generar un instituto que realmente desarrolle bueno, no, está el CONACYT, ¿no? ¿Sabes qué? Pon que la línea de investigación de este año va a ser O a lo cuestión de mejor- transgénico, ¿no? Fomenta, o sea, un desarrollo positivo, ¿no? O a lo mejor las nuevas generaciones que están dentro del área de la ciencia, o sea, que empiezan a ver una forma diferente de cómo ver la ciencia en torno a los alimentos, ¿no? O Y sea, que los desde ahí. legisladores también Es que se lo busquen por ahí también, ¿no? Sí, yo creo que pudiera ser esa, ¿no? No esa presión o exigencia social, política, Sí. ¿no? Por ahí creo que pudiera... Yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo en que primero tenemos que fortalecer la investigación científica en México para que posteriormente se legisle. O sea, no podemos legislar si no tenemos el conocimiento básico. En México hay muy poco desarrollo de la ciencia y por lo tanto no tenemos las bases ni para prohibir, ni para permitir, ni para regular, porque Pero- no hay un conocimiento que hayamos desarrollado. Entonces yo sí creo que destinar recursos a la investigación de ciertos temas, como el cambio climático, como sus consecuencias, como las alternativas de alimentación, son urgentes, ¿no? Urgentes. Mucho más urgentes a lo mejor que desarrollar un vehículo. Es que hay algo, ya hay estoy- tantos, ¿no? No estoy del todo de acuerdo con usted. Porque, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio se señala, ¿no? También la venta de semillas transgénicas, ¿no? Pero si no tenemos, aquí a que desarrollemos, vamos a legislar. Entonces, mientras entró semillas, mientras se desarrollan enfermedades, Sí. necesitamos, yo pienso, ¿no? ¿Sabes qué? Marca un límite desde ahorita, en lo que logramos agarrar el ritmo, porque si nos esperamos hasta que nos Yo estoy alcancemos... totalmente de acuerdo contigo, pero lo no que vamos puede a pasar cumplir. si no tenemos el conocimiento es que vamos a regular de manera errónea. O sea, simplemente yo entiendo por qué, ya entendí por qué se prohíbe. Se prohíbe no por el aspecto científico, sino por el aspecto económico, para evitar los monopolios, para evitar que estas empresas se lleven totalmente a la ruina a los empresarios y también a los agricultores mexicanos. Sí, lo entiendo, pero también entiendo que permitimos todo eso en el Tratado de Libre Comercio porque nos llevaron al baile porque no teníamos suficientes conocimientos, ¿no? En muchos aspectos, pero bueno, sí es difícil. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo conmigo, pero es que hemos hecho tantas cosas sin tener los conocimientos básicos que después parecen simples ocurrencias. Y es que precisamente en el primer tratado en el que se hizo... En el TLC. En el TLC, la visión era... México, ¿para qué produce alimentos? Si los puede comprar a los Estados Unidos, mejor producimos mano de obra. Y eso fue lo que generó que mucha de la producción en el campo mexicano decayera. Y no solamente fue el tratado. México nunca logró, o sea, ser productor, perdóname, pero pues de la independencia y la revolución nunca logramos pero, tener ahora sí que antes había programas de producción alimentaria. y de apoyo se tecnológico suspendieron. y va, y se acabó, sí. Se suspendieron.
Bueno, yo quería recomendar una película que está en Netflix, creo que es de 2017. Es una película un poco extraña porque no es de los transgénicos, pero sí, es una ficción, es de ciencia ficción, pero tiene que ver con esto. Es una película dirigida por Bong Joon-ho. Está protagonizada por Tilda Swinton, esta artista muy rubia, así como muy larga de cara, y Jake Gyllenhaal, que habla sobre una enorme criatura, horripilantísimo, o sea, súper feo, o sea, como si fuera un toro muy grandote, así, como un toro y capibara, ¿sí? Que es creado genéticamente modificado para hacerle frente a la escasez de carne. No tiene mucho que ver con transgénicos, pero sí con manipulación genética, con bienestar animal y todas estas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? Es una ficción, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por a lo mejor por intereses económicos y qué estamos dispuestos a comer? Sí. ¿Qué nos estamos metiendo al cuerpecito? Sí. Okay. Rafa, ¿tu recomendación? Yo tengo una que se llama Evolución de la Alimentación o Food Evolution, que es precisamente más que una película, es un documental, precisamente donde hacen esta discusión o este debate, pero con bases científicas. ¿Qué es lo que necesitamos? No nos dejemos llevar por lo emocional y el rechazo absoluto. Porque yo creo que podría ser la conclusión, ni el rechazo absoluto ni la aceptación total, ¿no? Hay que evaluar qué nos metemos. El problema no es el transgénico, es la cuestión política. Es la cuestión política y financiera, ¿no? Claro, Como en todo, qué bárbaro. Un momento. Yo no traigo recomendación porque yo dije que hoy venía a aprender porque este tema se me hacía muy interesante y ahora ya lo veo con otros ojos porque ya entendí muchas cosas y sí, pues tristemente es lo que dicen, ¿no? Hay un fondo un poco más que va más allá de la salud, ¿no? Que tiene que ver con, claro, y con muchos intereses. Pues nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido. Por la invitación. No, hombre, un gusto. Bienvenidos. Hoy aprendimos Invitado. mucho, muchísimo y esperemos que ustedes también. Colóquenos en los comentarios qué piensan acerca de los alimentos transgénicos, si ustedes ya conocían este tema, si no lo sabían, qué aprendieron, porque creo que hoy aprendimos mucho, ¿no? No, pues imagínense qué afortunados son los niñitos, unos niñitos de primaria y secundaria que todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, escuchan esto en su salón de clases, en su clase de biología. No voy a hacer más propaganda, pero son muy afortunados esos niñitos. Gracias. ¿Verdad? ¿Tienes alguna red social en donde puedan seguirte, donde compartes toda esta información? Porque la verdad es súper interesante. Sería interesante. Mira que Interesante. Sí. he tenido ganas, esa idea, pero Deberías. no me he animado. Me gusta hablar, creo que se dieron cuenta, pero la cuestión de a mí verme o escucharme, no. Deberías. Miras que en entrevistas que he tenido en radio y demás, no las escucho. No, hombre. Pero no vas a tengo- tener que ver y darle. Ah, claro, me sí, gusta. lo vamos a ver. Pues Pero sí. sí, ahí lo último no lo he pensado, pero no, de momento no. Si nada. quieren saber, si quieren que les dé alguna clase, si quieren que dé algún taller, conferencia, contrátenlo. Ahí nos preguntan y ya les pasamos por DM sus datos para que puedan tener contacto con él. Así es que muchísimas gracias, Chucho, por haber venido. Gracias. Pues nos vemos el próximo jueves. Atentos porque vienen temas buenísimos. Y ya saben, suscríbanse, denle like. Sigan a nuestro productor en su canal, @koigoiwastaken. Si quieren escuchar canciones japonesas traducidas al español, ahí lo pueden hacer. Suscríbanse, denle like, compartan, denle play y manita arriba. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Adiós. Adiós.